Schengen. Hablamos del Código de Frontera Schengen y de la necesidad de hacer compatible la seguridad con la libertad de circulación. De hecho, se acordó en esa reunión que además de los controles esporádicos y temporales que, de acuerdo con el Código de Frontera Schengen, pueden establecerse en las fronteras interiores de la Unión por razones de seguridad, acordamos que se realice una revisión puntual del Código de Frontera Schengen con la voluntad de preservar, insisto, la libertad de circulación, pero que pueda añadir, en su caso, además de controles esporádicos o controles temporales, también controles sistemáticos. Cómo se concreta esa propuesta es lo que ahora tienen que estudiar los expertos y de manera muy particular pues el coordinador Gilles de Kerkhoff. También hablamos de la necesidad de no mezclar el terrorismo yihadista, la gran amenaza a la que la comunidad internacional debe hacer frente en estos momentos, con los flujos migratorios que en estos momentos se están produciendo en diversas partes del mundo y muy en particular en diversas zonas de la Unión Europea. Hasta hace un tiempo esos flujos migratorios fundamentalmente afectaban o hacían referencia al Mediterráneo central, ahora se han desplazado más hacia el Mediterráneo oriental y también a través de la ruta de los Balcanes, pues por la Europa central. Esos flujos migratorios han sido objeto de tratamiento, como sabemos, ayer en Bruselas, en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno con Turquía, pero en todo caso lo que estamos de acuerdo es que no se debe mezclar el tratamiento que debe darse al fenómeno de los flujos migratorios con el terrorismo yihadista. Nuestra experiencia desde España, que es uno de los países que más ha padecido el terrorismo y con más intensidad, nuestra experiencia es que con unión, con convicción, con fortaleza, con perseverancia, es posible derrotar al terrorismo. Nosotros, de hecho, hemos derrotado a un terrorismo autóctono como el de ETA, muy diferente desde el punto de vista de su modus operandi a la amenaza que representa y la agresión que representa el terrorismo yihadista, pero que tienen en común que son terrorismos y que hay que hacerles frente. Tenemos la convicción de que lo mismo, con las mismas herramientas que derrotamos a ETA, seremos la comunidad internacional, la Unión Europea, capaces de derrotar también el terrorismo yihadista. Y para eso hay que hablar de la securización de las fronteras, hay que hablar del PNR, el Passenger Name Record, es decir, la lista de pasajeros sospechosos. Sin duda el coordinador Gilles de Kerkhoff les hablará de ello, y la necesidad imperiosa de que esa herramienta, el PNR, el registro de pasajeros sospechosos, entre en vigor cuanto antes. Debo decir que llevamos casi 5 años de... El coordinador antiterrorista empieza sus palabras subrayando sobre todo el apoyo que ha recibido siempre el gobierno español y concretamente el ministro Fernández Díaz, que es un apoyo fuerte y continuo de los ministros de Interior, que considera fundamental, sobre todo porque saben de lo que hablan, en el caso de España muy especialmente así. La réalité politique fait que, malheureusement, souvent, on tend à se concentrer sur la lutte contre le terrorisme après un attentat, parce que l'émotion est grande, et puis avec le temps, la tension se relâche. Et grâce à la vigilance de ministres comme le ministre Fernández Díaz, comme le ministre Cazeneuve, comme Mme Theresa May au Royaume-Uni, ça m'aide à maintenir la lutte contre le terrorisme au sommet de l'agenda européen, et ça me paraît très important. Sí. Es una realidad política que los esfuerzos en materia antiterrorista se concentran justo cuando ha habido un atentado, después de un atentado. Y por ello, gracias a la vigilancia, gracias a la continuidad del trabajo y la atención de ministros como el ministro Fernández Díaz, el ministro de Francia, el señor Cazeneuve, la ministra británica, la señora May, esto hace que la lucha contra el terrorismo siga siempre y continúe en la primera línea de la agenda política de la Unión Europea. Le ministre a bien expliqué, à mon avis, les 3 grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme. Le premier défi, c'est de montrer que l'Union européenne
est capable d'apporter de la sécurité aux citoyens. Le deuxième défi, c'est de préserver un des plus beaux achievements de la construction européenne, c'est la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen. Et le troisième défi, c'est d'éviter une sorte de lien toxique entre immigration, demande d'asile et terrorisme. Il est absolument essentiel que nous continuions à être une terre d'accueil pour ceux qui ont besoin d'une protection internationale. Et il est clair que Daesh cherche à instiller la peur et le doute et associer étrangers au terrorisme, ce qui est évidemment extrêmement triste et qu'il faut éviter à tout prix. El coordinador antiterrorista, señor Kerkhoff, ha mencionado que el ministro ha explicado muy bien los tres grandes desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea en este momento. En primer lugar, demostrar que la Unión Europea es útil para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En segundo lugar, el preservar un gran logro de la Unión Europea, como es la libertad de circulación en el espacio Schengen. Y finalmente, en tercer lugar, evitar el vínculo que ha calificado como tóxico y querer ligar lo que es la inmigración, las peticiones de asilo y el terrorismo. Concretamente, la Unión Europea, en palabras del señor de Kerkhoff, debe continuar siendo tierra de acogida y de aquellos que buscan la protección internacional, que es precisamente lo que busca romper o evitar el Daesh, instalando el temor y la duda en cuanto a lo que son los propósitos o el carácter. Solo en este año, y contando con la que el próximo viernes 4 tendremos en Bruselas, van a ser en este año 12 reuniones ordinarias, extraordinarias, decisorias, deliberantes, las que habremos tenido. No hay precedentes de tal ritmo de reuniones, lo que pone de manifiesto hasta qué punto este año que comenzó el 7 de enero con los atentados en París de Charlie Hebdo ha puesto en la agenda de los ministros de Interior y también de los secretarios de Gobierno. No puedo decir más de lo que ha dicho usted. Obviamente está previsto que mañana en principio pase en la discusión del juez de la Audiencia Nacional, el titular del juzgado de instrucción que dirige la operación y en coordinación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ahora están los 3 detenidos, están en la comandancia de la Guardia Civil de Madrid en 3 Cantos. Se va procediendo a los interrogatorios correspondientes, también al análisis de toda la información que fue incautada en los registros. Cataluña tiene las circunstancias que yo le he comentado fundamentalmente como para explicar el mayor número de operaciones y de detenciones que tiene. Además, no podemos tampoco olvidar la población de Cataluña, son 7,5 millones de habitantes. Su situación geoestratégica a estos efectos sería la condición de frontera de España con Francia. Y en cuanto a su composición sociológica, pues no me quiero extender, pero seguro que ustedes me entienden. Decirle que así mismo sería irse a su casa por dignidad política y a partir de ahí que se abra un proceso político que permita abandonar la causa y volver al sentido común, al equilibrio, de donde nunca debíamos haber salido.